Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Caretas Digital. Lo hemos conversado en los últimos días, lo venimos también comentando en la edición impresa. Evidentemente, la pregunta de buena parte de la población es cómo esta crisis se va a solucionar. Hay toda una discusión, digamos, estructural, ¿no? Sobre lo que podría ocurrir, lo que no debería ocurrir, que no se debería repetir, las reformas necesarias, etcétera, etcétera. Pero hay una pregunta, digamos, un poco más inmediata en términos de cuál sería el mecanismo de salida del presidente Pedro Castillo, es lo que se preguntan muchos. Entonces, hemos hablado, por supuesto, de la vacancia que está, digamos, un poco eh, abollada, ¿no? En términos de lo que podría conseguirse. Ahora mismo hay incluso hasta un proyecto de ley para reducir los votos, lo cual pues sería en todo caso cuestionable en estas circunstancias, pero se ha abierto también las posibilidades del juicio político con la figura de suspensión, con la figura de destitución e inhabilitación, pero el destacado abogado César Azabache ha puesto sobre la mesa una posibilidad que tiene que ver con una suspensión por el lado judicial, porque claro, acá lo que estamos hablando además es la posibilidad de que el presidente de la República está obstruyendo las investigaciones en su contra y en contra en realidad de su entorno, que está básicamente prófugo. El doctor Azabache nos va a ayudar a entender un poco más esta posibilidad, esta propuesta, que en realidad estamos hablando de escenarios posibles, ¿no? Doctor Azabache, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Encantado, Enrique, gracias. A ver, hay una cuestión previa a esta discusión, ¿verdad? Esta semana el presidente Castillo decidió remover en el cargo a el ministro González, luego que González ejecutara una instrucción que venía del Ministerio Público. El Ministerio del Interior, no que nombrara a cualquier equipo de la policía, sino que organizara un equipo con nombres específicos y lo pusiera bajo la subordinación funcional de la Fiscalía para desarrollar investigaciones en los casos que comprometen la responsabilidad de Castillo. Y de inmediato, el mismo día, sin mediar palabra, Castillo destituye a González, aparentemente usando una carta de renuncia prefirmada sin fecha de 1 más 1 son 2, eso es un acto de interferencia. Y un acto de interferencia de dimensiones que nunca hemos visto. Quiero explicar esto, Enrique. Normalmente, cuando hablamos de interferencias o obstrucciones dentro de procesos judiciales, imaginamos casos como el del señor Vizcarra, intentando determinar qué cosa iban a declarar ante las autoridades las personas de su entorno, la grabación de la mesa. Acá tenemos que decir X, Y, Z. O pensamos en casos de personas que intentan alterar o sustraer documentos de una investigación. La imagen del señor Chávarri, que siendo fiscal supremo, hizo que sustrajeran cajas con documentos de oficinas de su entorno del Ministerio Público. Normalmente las obstrucciones son eso, son atentados contra documentos o intentos de maniobra o manipulación a personas. Y para los autores del Código Procesal Penal, para elaborar una ley importante en estos casos, nunca ha estado sobre el tapete que un presidente de la República desestructure o intente desestructurar un equipo de investigación oficial. Eso es demasiado. Entonces, antes de hablar incluso de la suspensión, en este momento, estamos teniendo esta conversación el viernes 22 de julio, es urgente que la Fiscalía de la Nación obtenga una orden judicial que impida al presidente de la República y al ministro del Interior desarrollar cualquier interferencia sobre las actividades de este equipo de investigación e introducir cualquier cambio en ese equipo que no venga aprobado por el propio Ministerio Público. Eso es lo primero, contenernos, porque de varias maneras esa interferencia del presidente se dirige no al equipo de investigación, sino al personaje que le da soporte político, el ministro del Interior. Digo entonces que el presidente Castillo está a un paso, a muy pocos centímetros, de perpetrar el peor intento de interferencia completo que ha registrado nuestra historia procesal. Pero ya comenzó a hacerlo, porque remover al ministro González es parte de eso. Primero, entonces, lograr la intangibilidad de ese equipo. Luego, si el presidente Castillo da un paso más en esa dirección, lo repito, va a haber perpetrado el peor intento de interferencia imaginable por la justicia. Eso es lo que justifica la suspensión. Nuestro antecedente,
suspensión judicial, que es a la que me refiero. No la parlamentaria, que tiene un régimen... Que es otra área, ok. Es otra cosa y tiene otra narrativa u otro esquema legal de referencia. La judicial supone un acto de interferencia sobre las investigaciones. La suspensión ordinaria, la que usualmente se regula en el código, se refiere a la interferencia sobre testigos y documentos. Así se pensó en el código. Esto que está ocurriendo es mucho más de lo que se pensó en el código. Pero ya esta medida se utilizó para contrarrestar las capacidades o los riesgos de interferencia del señor Chávarri, siendo fiscal supremo. Y antes de ser destituido por la Junta Nacional de Justicia, la Corte Suprema lo suspendió en el ejercicio del cargo después de esa escena también sí, más que singular, de sustraer las cajas de documentos. Aquí, lo que está haciendo el presidente de la República es varias veces más que eso, al intentar afectar la estructura de ese equipo de investigación. Por eso le aplica la suspensión. Solo un comentario final. Lo que hay que revisar, porque lo comentaremos sin duda, este es un procedimiento, el de la primera investigación del presidente de la República en el ejercicio, que no tiene referencia ni antecedentes, pero lo que hay que revisar es cuánto del arsenal normativo que se ha definido en nuestro país en otras circunstancias, sin considerar la posibilidad de investigar a un presidente, puede utilizarse y cuánto debe ser descartado. Porque también hay que decir que la suspensión del presidente tiene un obstáculo normativo. Cuando se definieron las reglas sobre suspensión, nadie pensaba que el presidente de la República iba a ser investigado. A quienes se protegió fueron los parlamentarios. Y hay una cláusula que dice que los cargos de elección popular, se refieren a los parlamentarios, a los alcaldes, a los gobernadores, los funcionarios de elección popular no deben ser suspendidos en el cargo. Cuando se escribió esa norma, el presidente no estaba en lista, no hay en el código una sola regla para investigar al presidente, de modo que nadie ha pensado nunca en él para esa regla. Las condiciones del hecho son suficientemente graves para no aplicarle este caso. Ese es el único obstáculo legal que hay que enfrentar, lo tiene que enfrentar un juez. Eso no puede ser iniciativa de la Fiscalía solamente, tiene que ser una autorización judicial y no estamos listos. Falta un movimiento más para entrar al Es bien interesante porque, a ver, cuando uno entra al debate, le comentaba yo detrás de cámaras, detrás del Zoom, como decimos ahora, claro, hay informaciones en el gobierno que, claro, el gobierno no se quedaría sin una respuesta frente a una posibilidad de estas. Y claro, esto te lleva al fuero internacional. Y se refieren, por ejemplo, al caso de Gustavo Petro, ¿no? El presidente electo colombiano, porque allí el sistema interamericano lo devuelve a sus derechos políticos basándose en una función o en un argumento central, que es que los ciudadanos elegidos democráticamente no pueden ser removidos por una vía administrativa. Pero cuando estamos hablando del Poder Judicial, no estamos hablando de una vía administrativa, ¿verdad? No. Eso marca una diferencia bien importante. Insisto, tomando su concepto, en aguas que, claro, que todavía no han sido transitadas, ¿no? No tenemos muchos referentes para poder... Más aún, porque además de las vías administrativas, en términos internacionales, de derecho internacional, lo que se ha venido discutiendo, o lo que se comenzó a discutir a mediados de la década pasada, ahí está la tesis de Francisco Iguren sobre la responsabilidad de los presidentes de la República, se refería a las destituciones abruptas de los congresos, ¿de acuerdo? Empezando en el caso del Paraguay, por ejemplo, en los que el problema de la restricción de los derechos políticos tenía que ver con la falta de una mediación en forma en las controversias parlamento-ejecutivo. De varias maneras, ese no es el caso, que estaríamos discutiendo con una suspensión judicial. La suspensión judicial no sería ni un acto de la administración electoral, para regresar al caso colombiano, ni sería un acto vinculado a la confrontación parlamento-ejecutivo, para pensar en el caso del Paraguay. Estaríamos hablando de una decisión de un tribunal de justicia, digamos, los tribunales peruanos de justicia, en medio de todas las dificultades que tienen. Han pasado varias veces, sobre todo en los casos de terrorismo, por ejemplo, estoy pensando en Benenson y en De la Cruz, ya por el tamiz de imparcialidad confirmada del sistema interamericano. En este momento, mientras discutimos esto, estamos en medio de un proceso en el que una serie de reivindicaciones de derechos civiles, pienso en la pelea sobre la ley SUNEDU, pero también en el caso de Ana Estrada,
por el derecho a la muerte digna, en proceso los casos sobre paternidad diversa o sobre parejas diversas, están yendo al judicial porque no encuentran un espacio de representación parlamentaria. De modo que yo no sé qué está pensando el Ejecutivo, pero tengo que decir que corrupción, agravados por esa interferencia sobre la investigación, las posibilidades de Castillo de pedir amparo internacional contra un juez de la República, que ha mostrado además el juez Cheque, el encargado de las investigaciones preparatorias en la Corte Suprema, señales clarísimas de imparcialidad, son cero. No creo que esa sea la... Sumamente interesante. Ahora, una suspensión, y tomando el caso probablemente de Chávarri, efectivamente como referencia, ¿cuáles son los términos de esa suspensión? ¿Hay tiempos definidos? ¿Es Sí, mientras, o sea, digamos, evidentemente es para salvaguardar la investigación, ¿no? Para empezar, o sea, estás hablando de una persona que tiene el poder absoluto para interferir como se ve en una situación como esta. Entonces, claro, el objetivo es salvaguardar esa investigación. ¿Cuáles son los términos que se aplican? Que tiene el poder absoluto y que ya empezó a hacerlo. ¿De acuerdo? Eso es importante, sí, porque una cosa tan seria como suspender al presidente de la República no se puede hacer solo por una sospecha de peligro construida en lo abstracto o en lo meramente especulativo, ¿no? En este caso ha comenzado a hacerlo. No ha atacado al equipo de investigación, pero ha removido su soporte político. Por eso digo, para pensar en algo tan serio como una suspensión judicial, todavía el presidente tendría que dar un paso más. La historia de este caso muestra que es capaz de hacerlo. En este momento, lo estrictamente necesario e imprescindible, en este instante, hoy, viernes 22 de julio, no es suspenderle. En ese instante, lo estrictamente necesario es proteger al equipo de investigación que fue nombrado a pedido del fiscal Barreto. Si el presidente Castillo hace un movimiento más, como mantener drones sobre la casa de la fiscal de la Nación después de esto, o intentar alterar la conformación de ese equipo de investigación, pues entonces habrá cruzado la línea. Por eso lo importante en este momento es abrir el debate, en punto a que quede claro en nuestra comunidad legal que incluso a pesar de las prohibiciones originarias que, repito, fueron puestas por otra cosa, y respecto a los parlamentarios, ¿no? En el código, el presidente puede ser suspendido. Para que si da ese paso más, la Fiscalía de la Nación tenga el espacio institucional que corresponde para poder dirigirse a un juez de la República y que sea la Corte Suprema la que en instancia judicial defina si esa suspensión, por razones del proceso, no las políticas de la Constitución, puede proceder o no. Para terminar, esto recuerda, aunque no hay efectivamente antecedentes, uno de todas maneras trae a la memoria, usted recordará las fugas de Montesinos y Fujimori haciendo la pantomima de la persecución, ¿verdad? O sea, y claro, mientras tanto, ¿no? Por debajo se hacía todo tipo de maniobras para precisamente entorpecer esa investigación. Entonces, claro, el presidente Castillo se ha puesto en una situación muy delicada. El hecho de que ahora pretendan en el gabinete decir que a González lo remueven por no trabajar o por no responder las llamadas o por no implementar el cuestionadísimo estado de emergencia para que las Fuerzas Armadas colaboren con la policía en el combate del delito, no se sostiene a la hora que está claro que el presidente llama al propio González y le dice, usted está tomando decisiones que no está consultando, ¿verdad? Sí, pero por supuesto, además, digamos, no ha mediado ningún debate entre el anuncio de la Fiscalía de que el equipo que pidió se había conformado y la separación de González del cargo, de modo que nada de lo que se diga después tiene, desde mi punto de vista, otro efecto que mostrar esta permanente búsqueda de coartadas ex post en la que se ha basado la defensa de Castillo. De modo que esto lo tenemos aquí, lo tenemos delante. Y déjame decir esto, Enrique, siempre cuando se aborda estas cosas hay dos tipos de casos. Los casos que se refieren a hechos del pasado, aunque el pasado sea reciente, que siempre son largos, llevan a los archivos y llevan a la revisión de documentos. Los casos que más rápido avanzan son los casos en tiempo real. Los que se refieren a eventos que están transcurriendo en nuestro tiempo de vida. Y el intento por interferir con esas investigaciones, como quizás el de los drones, que no está a hoy suficientemente aclarado, creo que son las llaves de la puerta, además de las fugas que pueden conducir a cerrar el círculo
de lo que Castillo está haciendo con la presidencia. Se ha identificado una suboficial haciéndole reglaje a Karelim López. Eso está, en fin, está en proceso. Ya salió el nombre de la suboficial. La señora López ha salido a denunciar. Han sido 3 policías aparentemente, 2 han huido y se ha detenido a esta señorita suboficial. Hay también, porque claro, acá estamos hablando del sector interior, estamos hablando de un sector interior además que tiene una comunicación como pocas veces con la DINI, por ejemplo, ahora, ¿no? Cuestionadísimo el aparato de inteligencia, y esto para terminar, esa influencia en el aparato de seguridad e inteligencia del Estado también podría complicar al presidente, ¿verdad? Porque claro, la DINI no está hecha pues para este tipo de actividades o de coordinaciones con áreas de la inteligencia policial. Por supuesto. A ver, creo que todos y todas tenemos y vamos a mantener reservas sobre el verdadero papel que cumplen en esta historia, de un lado Samir Villaverde y del otro la señora Karelim López. La señora Karelim López, sin embargo, ha dado evidencias muy fuertes de estar siendo víctima de amenazas, no me refiero solo a los castillos, sino a los mensajes que ha denunciado su abogado César Nakazaki. Entonces, en general, hay un entorno muy, muy sensible, ¿no? Tengo la impresión que las cuestiones de asedio o de acoso que ambos denuncian tendrían que tener también una solución institucional semejante a la que representa el equipo de investigación que la fiscal Barreto pidió al Ministerio del Interior. Y tendríamos que empezar a pensar ya en un equipo de protección, que sea el único que esté a cargo del entorno de quienes están declarando contra Castillo. De modo que y este equipo de protección tendría que estar muy vinculado a este equipo de investigación al que hay que blindar judicialmente. De modo que sea mucho más fácil. Hay un canal institucional para poder saber quién es quién entre los policías que rodean el entorno de estas 2 personas. Y déjame agregar los drones sobrevolando la casa de la fiscal de la Nación. Nada menos que la fiscal de la Nación. César Azabache, muchísimas gracias por traer estas perspectivas, porque finalmente es esto lo que hay que hacer, enriquecer el debate y encontrar eventuales, ¿no?, salidas, si es que estas se hacen lamentablemente necesarias. Es una situación con poquísimos precedentes, quizás ninguno para el país. Gracias, César Azabache, por acompañarnos. Gracias. Hasta luego. Gracias, César. Te mando